Muchos creen que los gnocchi solo existen de papa. En realidad, en Sardegna hay algo espectacular que se llaman malloredus. Son unos gnocchi hechos con sémola. Son súper fáciles de realizar y su sabor es un encanto. Hoy en día te enseño a prepararlos a la campidanese, algo súper tradicional de esta isla. Si te gustan los gnocchi, por lo menos una vez tienes que probarlo. Así que dejamos la charla y empezamos a cocinar. Empezamos por los malloredus, o sea, desde los gnocchi. Para 2 personas yo hago así. Peso 240 gramos de sémola y 110 gramos de agua. Pongo unos 2/3 del agua dentro de un vaso y la otra la dejo al lado. La voy a utilizar solo si la necesitamos. Porque recuerda, cada sémola es diferente, entonces es probable que tu sémola absorba un poco más o un poco menos de agua en comparación a la mía. Dentro de esta agua, que estoy seguro que voy a utilizar toda, voy a poner el azafrán. Dejo el azafrán unos 5 o 10 minutos dentro del agua para que se hidrate bien y después lo voy a verter dentro de la sémola. Empiezo removiendo con un tenedor, porque si empiezas directamente con la mano después se te pega todo. En cambio, de esta manera va a ser todo más fácil. Hoy en día la mayoría de la gente pone el azafrán directamente dentro de la salsa de tomate. Pero históricamente este proceso se hacía justo así como estamos haciendo nosotros. O sea, se ponía dentro de la masa de los malloredus. Y naturalmente aquí en la cocina con Marco yo te enseño la manera tradicional de hacer las cosas, la verdadera. Después estás libre de hacer como quieras, pero por mientras sabe cómo funciona. Como ves, en este caso la masa es muy seca, así que sí le voy a agregar la otra cantidad de agua que había pesado. Ya que estoy, aprovecho para ponerlo dentro del vaso, así que voy a aprovechar todo el azafrán y sigo amasando. Dentro de la masa de los malloredus se pone también una pizca de sal. Vertemos la masa encima de la mesa y seguimos amasando. Recuérdate, la masa de los malloredus no tiene que ser húmeda, porque si hay un exceso de agua, después la masa se pone pegajosa y cuando vamos a hacer los gnocchi se va a pegar toda. Así que sigue amasando, verás que la sémola irá hidratándose poco a poco. Una vez que nuestra masa esté uniforme y lisa, la vamos a tapar y la dejamos descansar durante una media hora. Por mientras, les enseño cómo se prepara la salsa con la cual vamos a sazonar esta maravilla. La receta se llama malloredus a la campidanese y se prepara así. Pelamos una cebolla rubia, la cortamos en brunoise, o sea, en cubitos chiquititos, y la ponemos en una sartén grande, junto con un chorrito de aceite extra virgen de oliva. La dejamos estofar por unos 10 minutos y pasamos a pelar la salchicha. Con un cuchillo bien ahilado vamos cortando su piel. De esta manera vamos a poder sacar toda la carne que está en su interior. La carne la vamos a picar un poco con un tenedor, con lo que quieras. Y la pasamos en la sartén junto a la cebolla. Dejamos cocinar todo junto por un 2-3 minutos a un fuego intermedio. Cuando toma este lindo color, le vamos añadiendo los tomates en lata. Rompemos los tomates con nuestra espátula de madera, removemos bien y volvemos a nuestro malloredus. Tomamos una parte de la masa y dejamos el resto bien tapado para que no se seque mientras trabajamos. Ahora estiramos la masa formando un cilindro largo. Para obtener un tamaño clásico y más tradicional de los malloredus, el cilindro tendría que ser de unos 8 milímetros de diámetro. Yo hoy voy a hacer una versión un poco más contemporánea, usando un cilindro de aproximadamente 12 milímetros. Así obtenemos unos malloredus más grandes, pero también más fáciles de trabajar y mucho mejor para aprender. Ahora cortamos pequeños trozos de la masa y lo pasamos sobre la richa gnocchi, esta tablita que parece un peine. El movimiento es muy sencillo. Presionamos, arrastramos y soltamos. Y repetimos este proceso con cada malloredus. Si no tienes una richa gnocchi, no te preocupes, puedes utilizar tranquilamente un tenedor. En Sardegna utilizan una cesta de vimini, pero afuera de Sardegna es extremadamente difícil encontrarla, así que no te preocupes, o utilizas la richa gnocchi de siempre, o si no, un tenedor, y lo logras igual. Y nuestros malloredus están listos. Ahora, o lo cocinas directamente, o si no, lo tienes que poner a secarse un poco. Y eso se puede hacer o encima de una mesa con una espolvoreada de sémola, o si no, mejor todavía, encima de una reja. Pero no va a ser nuestro caso, porque nosotros lo vamos a cocinar inmediatamente. Te enseño cómo hago. Ponemos a hervir una olla con agua, le ponemos un puñado de sal y le ponemos directamente nuestro gnocchi.
A diferencia de los gnocchi de papas, estos necesitan un poco más de tiempo a cocinarse. Y si empiezan a flotar, no significa que están listos. Tienen que probarlo. Como referencia, por el tamaño que hemos hecho, tienen que cocinar alrededor de unos 5-6 minutos. Pero ¿tú qué haces? Cuando llegas más o menos a unos 4-5 minutos, saca uno, lo rompes y miras adentro cómo está. Tiene que tener una consistencia uniforme. Si en cambio la parte de adentro es toda medio gelatinosa, significa que todavía no está cocido. Por mientras, regresamos a nuestra salsa. Aprovechamos para ponerle un cucharón de agua de cocción de la pasta. Removemos, así que vamos rehidratando nuestra salsa, que por mientras se ha puesto bien concentradita. Una vez que nuestros gnocchi están listos, los sacamos del fuego y lo escurrimos directamente dentro de la salsa. Ah, mire qué maravilla este color amarillo hermoso, que es debido un poco por la sémola y un poco por el azafrán que le hemos puesto en la masa. Mamma mía, qué maravilla. Con el contraste del rojo de la salsa, un rojo vivo, intenso. Lo salteamos de manera que se mezcle todo bien. Mire, escucha el ruido, escucha el ruido. Y ahora le ponemos una buena espolvoreada de queso. Y yo le pongo queso pecorino, o sea, queso de oveja, sardo. Le queda divino, chicos, le queda divino. Esta es una tipología que se llama fiore sardo. Es medio ahumadito, súper rico, súper delicioso. Si no lo encuentran, pueden utilizar un queso curado de oveja. No será lo mismo, pero... Mamma mía, miren qué maravilla, miren qué colores que tiene. Es un encanto. ¿Has visto alguna vez algo así? Qué espectáculo que te enseño aquí en la cocina con Marco. Suscríbete, no te lo puedes olvidar. Y recuérdate que tenemos el libro Pastas Italianas, donde encuentras 80 de estas recetas, todas súper tradicionales. Desde el norte de Italia hasta el sur. Todas recetas de pastas súper tradicionales. Y ahora sí, lo ponemos en el plato y vamos a probar. Y en fin, chicos, aquí tenemos nuestros malloredos. Mamma mía, qué maravilla. Tiene una consistencia que es extraordinaria. Y esta salsa hecha con la salchicha le da un sabor encantador. Se han quedado súper compactos, suaves, de una manera diferente de los gnocchi de papas. Pero es algo espectacular porque todas estas venas, todas estas líneas que le hemos hecho se llenan de salsa. Y también es su cavidad interior. Así que cada gnocchi es una explosión de sabor. Mamma mía, qué maravilla. Es súper rico. Me gusta dejar este plato. Qué maravilla. Y bueno, chicos, hasta aquí la receta de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, no se olvide de darme un buen pulgar arriba y de dejarme un comentario. Esto me ayuda un montón. Lo quiero muchísimo. Nos vemos aquí el próximo fin de semana con otra receta extraordinaria de quizá cuál parte de Italia. Lo descubriremos el próximo fin de semana. Ciao chicos, los quiero muchísimo. Bye bye.